El Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor por 1000 generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos. Amén. 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 Gracias. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias. Continuamos entonces con esta reflexión que hemos tenido ampliamente y deberíamos ya ir terminando para ver otros elementos de nuestro crecimiento espiritual. Recordar, atención, recordar, porque a veces se pierde esta idea. Hemos estado hablando de guerra espiritual, guerra espiritual. Hemos estado hablando sobre eso. Y como es una guerra espiritual, hay que librarla en esa dimensión. Ojo, en esa dimensión. Es que a veces nosotros se nos olvida. Es en la dimensión espiritual la guerra. Nosotros estamos tan acostumbrados a situaciones peligrosas que atentan contra nuestra naturaleza humana y se nos olvida que nosotros somos seres integrales, que tenemos dos dimensiones, ¿ok? Y estas dos dimensiones son una materia, que es esto que vemos, pero también, según San Pablo, esta dimensión que no vemos, esto que no vemos, es todavía más importante que lo que vemos. Lo que vemos. Ojo, a nosotros se nos va de la mano ese elemento tan importante. La guerra espiritual es en lo espiritual. Y por esa razón es más complicado el estado de ánimo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las emociones, en fin. Hay muchísimas cosas que nosotros no tenemos dominio sobre ello. Nuestro pasado, nuestro futuro, el que afectan el presente. Entonces, yo creo que en esta situación nosotros tenemos que ser serios. Nos falta seriedad. Lo que yo pienso, y lo digo por mí, no lo estoy diciendo por más nadie. A mí me falta seriedad para asumir esta situación. ¿Por qué? Lo primero, porque es Cristo ya tuvo la guerra, o sea, ya Cristo peleó por mí. Lo que yo necesito es entonces agregarme al fuerte, al más fuerte, que es Cristo. ¿Ok? Yo creo que esta parte es muy importante. ¿Por qué? Por esto que dice este elemento, ¿no? Aplicar la sangre del cordero inmolado. Debemos aprender a usar la autoridad que el Señor nos dio para confrontar los poderes adversos. Y no hay otra manera de hacerlo sino aplicando el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo. Nosotros no tenemos poder para pelear con una guerra espiritual contra Satanás, ni contra los espíritus inmundos. ¿Ok? Nosotros necesitamos entender esto. Atar al hombre fuerte. Debemos entender contra quién es nuestra lucha y cuál debe ser nuestra posición. No podemos quedarnos en una posición neutral. Debemos ser parte del ejército de Dios, ser parte del ejército de Dios, pero no ser Dios. Se requiere entonces de alguien más fuerte, y ese alguien es Jesús, quien despojó al enemigo de toda su autoridad y lo destruyó en la cruz del Calvario. Ya el enemigo está vencido, pero si nosotros no nos acercamos al que venció, pues nos acercamos al vencido y seremos también vencidos con él. O sea, Satanás está vencido, pero nosotros podemos irnos para el bando de Satanás.
Cuando usted tiene pensamientos que son de muerte, pensamientos que son de pecado, usted está yéndose al bando de los vencidos. Cuando usted se mete en un vicio, cuando usted se mete en la prostitución, cuando usted se mete en droga, vemos esta triste realidad. Familias enteras que están siendo el papá, el abuelo, el bisabuelo, vienen de divorcio tras divorcio y divorcio y divorcio. Y hay una cultura de divorcio y de separaciones. Estos son pensamientos que vienen de los vencidos. Ojo con eso. Nosotros tenemos la guerra más seria, el pleito más serio que tenemos que enfrentar está aquí, en nuestros pensamientos. Por eso todos los días en la misa, ¿no?, yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero lo primero que hay que confesar es que hemos pecado de pensamiento. En nosotros hay pensamientos suicidas, porque son pensamientos que están conforme a los vencidos, que es Satanás y su ejército. Y nosotros necesitamos eliminar de nuestra cabeza esos pensamientos que son del bando de los vencidos. Cuando en nosotros hay pensamiento de violencia, de guerra, o sea, de guerra, de pleito, esos son pensamientos de vencidos. No son pensamientos del vencedor, que es Dios, que es Jesús en la cruz. Entonces, para nosotros eso es sumamente importante. Destruir la fortaleza del enemigo, ya eso lo hemos hablado. Derribar los argumentos, esos argumentos están en nuestro pensamiento. Que el Señor nos ayude. Yo sé que no hay mucho tiempo para seguir reflexionando con esto, porque apenas tenemos unos 5 o 6 minutos. Pero es importante, primero, que asumamos que esta guerra es en la dimensión espiritual. 2, que esta guerra se gesta en nuestra forma de pensar. Y ganamos o perdemos en la medida en que purificamos o no nuestros pensamientos. Que el Señor nos proteja con su Espíritu Santo. Amén.